Amigos, bienvenidos a tu canal Chévere Life. Hoy te traemos un video bastante interesante y sé que le va a ser de gran valor para ustedes, porque les vamos a decir cómo fuimos estafados aquí en los Estados Unidos y algunas otras formas en las que tú tal vez debes cuidarte para que no ser estafado. Mi nombre es Rockmaris. Y mi nombre es Aquiles, así que quédate hasta el final de este video si quieres saber cómo son las estafas en Estados Unidos. Acompáñenos. Las estafas son un problema cada vez más común en la sociedad actual y pueden afectar seriamente nuestras finanzas y seguridad. Hoy compartiremos nuestra experiencia personal de haber sido de cierto modo estafados. Además, aprenderás sobre las estafas más comunes en Estados Unidos y cómo protegerte a ti mismo y a tus seres queridos de ser víctima de ellas. Es importante tener en cuenta que cualquiera puede ser víctima de una estafa y es por eso que es esencial estar informado y tomar medidas para protegerse. Así que quédate hasta el final de este video para que estés más informado y no te suceda a ti. Bien amigos, y es que queremos contarles cómo fuimos estafados aquí en los Estados Unidos para que ustedes no caigan en el mismo tipo de estafa. Resulta que hace 3 años aproximadamente fuimos a un evento casualmente de venezolanos y entonces tú vas a los sitios donde ofertan de seguros y los realtors y tú dejas tu información. Resulta que estas personas luego me contactaron del evento y querían ofrecerme un seguro. Fuimos a un café, nos tomamos un café y por supuesto se cercioran de que tú y tu esposo estén juntos en la misma cita. ¿Por qué? Porque ellos lo que quieren es venderte un seguro. Lo más que nos duele en este caso es que fuimos literalmente envueltos en esta estafa por unos venezolanos. Y aunque esta estafa es legal, queremos explicarles cómo fuimos envueltos en ella. Y es que resulta que simplemente te ofrecen un seguro de vida. En este caso fueron $500,000. Y nosotros, wow, $500,000, si tú te mueres, pues bueno, definitivamente dejas tú a tus familiares, en este caso a los hijos, pues con un buen dinerito para sufrir ese momento y obviamente tal vez pagar algunas deudas que tú dejes. Lo otro que no nos explicaron es que nada más y nada menos tenías 20 años para tú morirte. Esa era la condición, la cual no fue explicada por estas personas a nosotros. Y obviamente tú, mira, por $116, que era lo que pagábamos de manera mensual por los dos, porque estábamos cada uno respaldado por $500,000 Aquiles y $500,000 yo, pues definitivamente nosotros dijimos, mira, este es el momento de agarrar este seguro de vida. Pero lamentablemente tenías que morirte en 20 años. Y es que imagínense una pareja así como nosotros que en ese momento teníamos alrededor de 38, 39 años y que tú agarras tu seguro y en 20 años, es decir, en 69 años tú tenías que morirte porque si no queda sin efecto todo el dinero que tú pagaste. Es decir, tu familia ni cobra nada y tú dejas de percibir los $500,000. Y es que resulta que nos enteramos de esa estafa porque fuimos llamados por uno de los agentes para explicarnos exactamente en qué situación o en qué estatus estaba nuestro seguro. Y él sí amablemente nos explicó cuál era la condición de nuestro seguro y que lamentablemente para cobrar los $500,000 tenías que morirte en 20 años. Es decir, nos quedaban 17 años de vida, según el seguro. Bien amigos, y vamos a hacer una pausa en este mundo de estafas para recordarte que si no te has suscrito a nuestro canal, no olvides suscribirte, es totalmente gratis y esto si no es una estafa, es totalmente gratis. Además, recuerda activar allí la campanita para que así YouTube te notifique cada vez que subimos un video nuevo cargado de información como este o de todas nuestras aventuras. Y es que les explico, este chico que nos llamó como para darnos un recorrido de cómo iba nuestro seguro, nuestro estatus, nos explicó que lamentablemente no nos explicaron, valga la redundancia, los términos de nuestro contrato. Y es que resulta que hay dos. Veo para acá porque es que hasta tomé nota para yo poderle explicar a Aquiles luego cuál era la estafa. Hay dos tipos de seguros de vida, temporal y permanente. Temporal es que definitivamente en 20 años si no te moriste, definitivamente tú pierdes tanto el dinero que pagaste como los $500,000 que supuestamente te iban a dar si tú te morías. El otro es el permanente, que aunque es permanente, tú después de los 80 años no lo pagas, pero ¿sabes cuánto me ofrecían por pagar ese temporal o en este caso este permanente? $94,000. Tú sabes que $94,000 ahorita, en el 2023, no es mucho dinero. Imagínate tú dentro de 20 años. O sea, cuando yo tuviera 80, ni siquiera 20, dentro de 37 años,
¿Cuánto sería 94.000 dólares? Pues definitivamente nada. Y en este podías tú pedir un adelanto después de más o menos como 15 años, pero ese adelanto se te iba a descontar de los 94.000 que iban a recibir tus hijos o el familiar a quien tú le dejaras tu seguro de vida. Bien, y es que queremos aclarar una cosa muy importante. No estamos responsabilizando al 100% a las personas que nos vendieron el seguro por ser partícipes de la estafa, sino por obviar información tan importante como decir que si tú no te mueres en 20 años, tú definitivamente pierdes todo el dinero que has pagado por eso. Bien, y hablando de otras estafas que van a conseguir en Estados Unidos, obviamente no podía faltar las telefónicas. Van a haber estafas de todo tipo, amigos, pero le voy a dar un datito. Aquí en Estados Unidos, si son papeleos gubernamentales o documentos gubernamentales, siempre te van a mandar un correo o va a llegar algo en físico a tu casa. Nunca te van a estar llamando, ni mucho menos correos electrónicos hay medios raros con spam, como que nada. Si son del gobierno, son cosas serias y te van a llegar directamente a tu casa. No estén recibiendo llamadas de todo el mundo. Si usted ve un número que no es algo que usted conoce, un familiar, un conocido o una empresa conocida que diga fulana de tal, usted córtelo y ya. Y otra estafa que es muy común en Estados Unidos y tienen que estar muy pendientes son las de correos electrónicos tipo spam. No son ese tipo de spam que parecen como una propaganda de publicidad o de alguna marca específica. No, amigos. Hay correos que de verdad parecen de compañías muy legales. Les voy a dar un ejemplo. Hoy por lo menos me llegó un correo que parecía de Microsoft, que me decía, Aquiles, tu clave está por expirar o tu licencia le pasó algo raro. Yo dije, ¿cómo es eso? Yo mi licencia yo la compré hace años. Me dio duda. Así que, ¿qué hice? Lo que ustedes van a tener que hacer cuando yo les diga es esto. Vean arriba el remitente que mandó el correo. Si dice .net o un nombre de fulano de tal, menganito, sutanito, que no diga microsoft.com.br o algo del gobierno del país donde tú vives, no abras ese correo, no hagas clic en nada porque literalmente te están montando un malware que te va a poder robar inclusive hasta tu dinero. Y amigos, otra estafa que es muy común en Estados Unidos, pero también mucho en Latinoamérica, lo verán ahí, son las estafas piramidales. Si llega alguien con que, amigo, tengo un grupo donde tú vas a poner un dinero y vas a ganar dinero rápido, te vamos a dar un porcentaje, o únete a mi grupo de Telegram, a mi grupo de WhatsApp, ya automáticamente te van a decir, estás estafado, aunque tú no lo creas. Puede ser un familiar, fuera un amigo que a lo mejor ya cayó y tú también quieres, ellos también quieren que tú caigas. Así que olvídate de ese tipo de grupos, eso no existe, no hay inversiones fáciles y sencillas. Bien, y algo que tienen que tener muy en cuenta y es muy seguro en este país, ¿cómo identificar una estafa? Amigos, si es del gobierno o si es de gente, nadie te va a llamar para pedirte tus datos o tu seguro social o algún número específico que tenga que ver con tu cuenta bancaria. Nadie lo va a hacer. Si alguien te lo pide, automáticamente es una estafa, así que no lo hagas. Bien, y uno que es muy común y uno de los más peligrosos son las estafas de prestamistas, amigos. Que es que supuestamente te van a prestar un dinero, te solicitan toda tu documentación, pero te van a pedir que des algo por adelantado y es ahí donde ya vas a caer. Así que antes de solicitar un préstamo a una de estas entidades o a una de estas personas que tú no sabes quién es, averigua en internet quién es esa persona o si ese programa o esa empresa existe antes de soltar tu dinerito. Bien amigos, muchas gracias por llegar al final de este video. Espero les haya gustado toda esta información acerca de las estafas para que ustedes no sean víctimas de una estafa como esta en la que nosotros fuimos lamentablemente estafados. Espero que les haya gustado toda la información. Por supuesto, recuerda suscribirte a nuestro canal si no lo has hecho y además activar allí la campanita para que así YouTube te notifique cada vez que subimos un video nuevo cargado de información como este o de todas nuestras aventuras. Nos vemos en un próximo video.